una fase de contextualización y la segunda, vamos a entrar en materia ya a lo que es el panorama pensional de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, que reitero, sé que ya son conocedores del mismo. Entonces, como les mencionaba, para contextualizar, vamos a colocar el presente video, es muy corto, pero habla acerca del origen de las pensiones. Ok, muchas gracias. De los sistemas pensionales. El origen de las pensiones es la tontina. Este sistema fue creado por el banquero italiano Lorenzo de Tonti en el siglo XVII. ¿Pero cómo surgió la idea? En 1653, Lorenzo de Tonti le propuso al cardenal Mazarino un mecanismo para recaudar fondos que tenía por objetivo la recuperación económica tras la Guerra de los 30 años. ¿Cuántos de ustedes conocen el concepto de tontina? Varias personas aportaban una suma de dinero que después se invertía. Como tenía fecha de vencimiento, cuando ésta se cumplía, los inversionistas que habían sobrevivido hasta esa época recibían los dividendos. Cada vez que uno de los socios moría, su aporte se repartía entre el resto de supervivientes. Eso pasaba de forma sucesiva hasta que quedara una sola persona viva, que se quedaba con todo el capital. Pero ¿qué pasaba si todos los inversionistas perecían antes de la fecha de vencimiento? Estos se destinaban al Estado, que generalmente los invertía en obras públicas. ¡Será sobre mi cadáver! Para que funcionara de forma óptima, todos los integrantes de una tontina debían tener la misma edad. El sistema parecía bueno en un principio, pero después empezó a cambiar porque las cantidades de dinero que se manejaban empezaron a aumentar rápidamente. Esto llevó a muchos de los miembros de tontinas al asesinato. El mecanismo también sufrió una alta corrupción, pues con la consigna de entre más se vive, más se cobra, muchos inversionistas consultaban a médicos en busca de familias con historial de longevidad para elegir a los miembros de la tontina. Aunque casos como estos llevaron a la prohibición de las tontinas, el sistema ayudó a la aparición de las primeras bases de datos sobre mortalidad, pues era primordial tener registrados los fallecimientos. Otro de sus aportes fue la creación de mecanismos para que el Estado lograra financiamiento, pues gracias a él se desarrollaron guerras y se construyeron obras, no solo públicas. Uno de los grandes ejemplos en el plano privado se dio en 1794, cuando la Tontine Coffee House fue construida. Este era el lugar de reunión de agentes de seguros, corredores de bolsa, minoristas, negociantes y políticos, y antecesora de la actual Bolsa de Nueva York. ¿Qué les pareció esa contextualización acerca del origen de las pensiones? ¿Sí lo conocían o no? Bueno, allí ya podemos dar. Vamos, ¿cómo? Ok, entonces como les mencionaba, vamos a dividirlo en dos fases. Una, la contextualización, y otra, vamos a entrar en materia como trabajadores ocupacionalmente expuestos, y para lo cual me voy a referir a la definición que da la RAE, la Real Academia Española, y dice que la pensión se trata de una cantidad periódica, temporal o vitalicia que la Seguridad Social paga por razón de jubilación. Aquí lo dice viudedad, creo que está mal escrito, orfandad o incapacidad. Y esta definición la tomé del Fondo Privado de Protección y dice: es una prestación económica que reciben mensualmente los trabajadores dependientes o independientes en el momento de su retiro laboral con base en los aportes que hicieron al fondo de pensión. ¿Cómo se ahorra? Yo creo que todos ustedes saben cuánto aportan al sistema pensional, eso sí creo que está totalmente definido. ¿Cuánto aportan? El 4%. ¿Y cuánto debe aportar el empleador? El 12%. Todos estamos de acuerdo. Saludos, Norberto, mi compañero. Para un total del 16%. Bien, muy bien, estamos perfectos con ese dato. Entonces, como lo mencionaba, en el 16%, todos se supone que cotizamos el 16%, 4% a cargo del empleado y 12% a cargo del empleador. Realmente es una definición muy sencilla. Vamos a un par de definiciones, y esto de contingencia hace alusión a la posibilidad de que una cosa suceda. Y como le decía yo a mis hijos, cuando no tengo plata para salir, ellos me preguntan: ¿y para dónde vamos, papá? Y yo les digo: pues para viejos, porque no tengo plata. O sea que eso es una contingencia. Todos sabemos que vamos para dónde. Para viejos. Eso sí está seguro. Cotización es el porcentaje del salario que el trabajador, con que deben pues contribuir los empleadores y los trabajadores, lo acabamos de mencionar. La semana cotizada hace alusión a los 7 días calendario. La planilla es ese documento inteligente donde el empleador
llenan los datos del aporte que se hizo. Ojo con eso de la planilla, porque más adelante se van a dar cuenta el por qué lo estamos mencionando. Ingreso base de cotización siempre va a ser el salario mínimo y el ingreso base de liquidación va a ser alusión a los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión. Eso es bien importante, reitero, es como una especie de glosario. Un año hace alusión a 52 semanas, mientras que 1.300 semanas hace alusión entre 25 y 26 años en el régimen de prima media y 1.150 en el sistema privado, en administración de fondos de pensiones privados. Ya lo habíamos mencionado cuánto era el aporte, pero aquí es donde se nos sale un poquitico ese presupuesto que ustedes conocían del bolsillo. Y es que, como somos trabajadores ocupacionalmente expuestos, pues el empleador deberá pagar 10 puntos adicionales, no lo dice Jimmy Perea, lo dice la norma. Es decir, que ya no pagamos el 16, sino que tendríamos que pagar el 26, donde el 22% está a cargo del empleador y el 4% de igual manera para el empleado. Ojo con ese dato porque es totalmente relevante. ¿Listo? Ojo para los empleadores. Para los empleadores es importante que tengan en cuenta que si bien no existe una norma que regule que el historial laboral permanezca en sus instalaciones durante un tiempo definido, pues lo mejor es que la tengan allí. Vuelvo y repito, esta parte me refiero es al empleador. Guarden la historia laboral del empleado, porque es que esos derechos no prescriben, es decir, no se extinguen con el tiempo. El trabajador los puede solicitar en caso tal de que no haya sido liquidado de forma adecuada. Entonces, si va a presentar un mecanismo jurídico, pues obviamente se va a tener que referir al empleador y en caso tal de que el empleador ya haya desechado la historia laboral del empleado, pues la tendrá que reconstituir, o sea, reconstruir otra vez. Eso lo ordena la ley. Reitero, no está en la norma, ¿cierto? No está en la norma que debe guardarla, pero lo mejor es que lo haga para evitar ese tipo de inconveniente. Eso lo dice la Corte Suprema de Justicia e inclusive la Corte Constitucional. Como ustedes bien saben, existen dos regímenes de pensiones, uno privado, uno público, uno a cargo de Colpensiones y otro a cargo de las administradores de fondos de pensiones, que son 4, Porvenir, Protección, All Mutual y Colfondos. Tienen ciertas características rápidamente, pues ustedes saben que bien, en Colpensiones todo lo que ustedes ahorran, bueno, a propósito, ¿quiénes están en Colpensiones aquí? No, no todos, ustedes tienen que mirar hacia atrás. La mayoría, ¿cierto? Todos son tecnólogos, colegas, y físicos también expuestos a la radiación. Bueno, ojo pues. Reiterando aquí, entonces, aquí lo que ustedes ahorran va a un fondo común, mientras que aquí en el régimen privado va a una cuenta individualizada, quiere decir que es de cada uno de ustedes. Todas sirven aquí para contrarrestar o para hacerle frente a esa contingencia de la vejez. Como les decía, lo único seguro que tenemos en la vida son dos cosas. No, mentira, una sola, la muerte. Pero también digamos que la vejez, vamos a procurar que lleguemos hasta allá, ¿cierto? Entonces, en el régimen de prima media tenemos una pensión totalmente definida, pero tendrá que correr, o sea, tendremos que tener 1.300 semanas cotizadas, ¿cierto? Y cumplir la edad. ¿Cuál es la edad de pensión en la actualidad? 57 mujeres y 62 para hombres, perfecto. Para ambos sistemas funciona igual. Lo que pasa es que en el régimen privado yo puedo trabajar, inclusive me puedo pensionar antes, pero si tengo un buen capital, porque dependerá de la cantidad, del monto dinerario que yo tengo allí ahorrado. Si no, pues me tocará esperar. Con el agravante que si no cumplo lo que ellos estipulan, que son 1.150 semanas, para que le den, y me disculpan el término, eso lo utilizamos en el Chocó, de donde soy oriundo, la bicoca de 1.150 semanas y recibiré humildemente 1 millón de pesos. El resto lo coloca el Estado para que uno pues, se pueda pensionar. Obviamente no es el caso de nosotros, eso es para personas que de pronto no tienen recursos. A propósito del tema, tengo aquí un dato y dice, para el 2022 dice, debe contar en el régimen privado con un capital acumulado en la cuenta de ahorro individual que permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo mensual. Eso que le acabo de traducir para el 2020 me equivoqué aquí en la cifra, es de 210 millones ahorrados para poder recibir 1 millón de pesos. Y como les digo a mis estudiantes, por favor no me crean, para que lean.
Es sencillo el eslogan. ¿Listo? Bueno, entonces ese es como el panorama, reitero, en el fondo privado, 1.300 semanas. Aquí en el fondo, perdón, en el fondo público, 1.300 semanas, con la edad, con los requisitos de ley, que es la edad y las 1.300 semanas, aquí 1.150 y nos podemos pensionar inclusive a los 22, 23, pero reitero, teniendo un monto, un capital totalmente robusto, pues para que soporte una pensión que por lo menos sea digna. No es que el salario mínimo no sea digno, lo que pasa es que pues yo pienso que los tecnólogos en radiología ganamos un poco más, ¿o no es así? ¿Ah, no? Ah, bueno. Bueno, entonces continúo. Todo hace alusión al artículo 48. Estos regímenes desarrollan el artículo 48 de la Constitución que habla de la seguridad social en Colombia. Reitero, este dato ya lo tienen ustedes, está más que interiorizado, por lo tanto voy a pasarlo aquí. Simplemente quisiera mencionarles a las personas que no están, de pronto, ojo, yo no soy agente de Colpensiones, aclaro. Yo simplemente vine a darles un panorama, una charla. Listo. Y por ende, pues no estoy favoreciendo a ninguna entidad, pero sí quiero contarles algo que es muy verídico. Listo, entonces, solamente se podrán trasladar las personas que no están en el régimen público, pues 5 años después de que estén vinculados al fondo. ¿Hay alguien de fondo privado aquí? ¿A cuál? Y tú eres tecnóloga. Bien, entonces sabrás que tendrá que pasar, yo me imagino que ya han transcurrido 5 años. Listo. Ya te puedes pasar, ya queda a discreción tuya, no es que yo esté favoreciendo a un fondo más que al otro. Ya nos vamos a dar cuenta, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y obviamente, cuando nos estemos acercando ya a la edad de pensión, que es en el caso de las mujeres, son 57, o sea que a los 47 años ya no me puedo trasladar, para ustedes, las damas. No se pueden trasladar. Exacto, yo voy a tratar yo estaba esperando que se generaran las preguntas al final, pero de una vez te respondo. Yo lo hice como un ciudadano a pie, yo no me fui con el título de abogado, ni de tecnólogo, ni de músico, ni de nada. Yo me fui como un ciudadano normal a hacer mi filita allá en Colpensiones, me senté, mi jefe me dio permiso y me fui para todas a averiguar. Y descubrí, cuando me dieron la asesoría, que muy cómodamente el asesor me dijo, pues aquí no los favorecemos con lo que yo les voy a contar ahorita, pero le recibimos el dinero que le está cotizando el empleado. Así que queda a discreción de todos ustedes. Ya vamos a hablar del tema. No sé si pude dar respuesta a tu pregunta. Hasta el día de hoy, hasta hoy que al mediodía, le dije, bueno, y entonces, si ustedes no me dan esa prerrogativa o beneficio de disminuirme el tiempo, ¿dónde queda ese dinero? Ya te voy a responder. Todavía no me han dicho, pero yo más o menos sé por dónde va. Listo, entonces ya saben, 5 años tienen que transcurrir para que puedan estar allí, 10 años antes de que se cumpla la edad. Ya ustedes saben cuáles son los pormenores de cada uno de los dos regímenes y por lo tanto ahora vamos a pasar a la segunda parte de precisamente la charla y es lo que es atinente a nosotros como tecnólogos en radiología porque somos trabajadores ocupacionalmente expuestos y en virtud de ello aquí está el marco normativo, como ustedes pueden ver, quizás es robusto, ¿cierto? Porque por lo general las leyes son como hipervínculos, unas se enlazan con otras. Y en virtud de ello, reitero, con base en ello, ahí está pues un marco normativo robusto. Con mucho gusto yo les comparto toda la presentación, la hice con mucho cariño y con toda la rigurosidad del caso para ustedes. Aquí está los cumplimientos legales que deben tener en cuenta las empresas con sus trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Antes de iniciar la charla yo pensaba, ¿será que expongo esto? ¿Será que no? Caramba, me van a sacar de ese auditorio, pero yo dije, voy porque son mis colegas. Yo ya di unos tips para los empleadores, ahora para ustedes, y me permito leer textualmente esta última parte que dice, repito aquí, cumplimientos legales que deben tener en cuenta las empresas con sus trabajadores expuestos a radiaciones. Y me dijo acá, pagarle al trabajador en pensión el monto de la cotización especial para actividades de alto riesgo previsto en la Ley 100 de 1993, ¿más qué? ¿A cargo de quién?
Según el artículo. Continúo. Ahí está el marco normativo. Yo le preguntaba a mi esposa esta mañana, ¿será que les comparto solo eso? Porque yo soy exageradito compartiendo información. Pero yo dije, voy a colocarle las principales. Y yo dije, como es tan difícil a veces recordarlo, ahí les tengo el QR. Y ustedes pueden acceder a él. Ahí se las hice con mucho cariño para ustedes. No sé si desde allá coge, pero ahí están las 4 normas que regulan eso. Venga, ¿y para qué me la va a compartir? Pues sencillo, pues yo no sé en qué momento van a hacer el reclamo ustedes. Ya voy a culminar, ya me están haciendo ceñita aquí, pero lo que pasa es que lo que viene, tranquilo, lo que viene se pone mejor. Ustedes me dirán en qué momento ya sí pudieron acceder. Amén. ¿Hay algo que no? No, ahí está. Porque primero las damas, ¿cierto? O señoritas. El resto no me consta, no sé ustedes, cada una de ustedes sabrá, ¿cierto? ¿Listo? ¿Puedo? Ok. Entonces, textualmente, yo dije, voy a recortar la ley esa 2090. ¿Saben qué pasó cuando yo la estaba elaborando? Cuando yo miro y yo dije, fue pucha, yo voy a dar una ley derogada. Derogada quiere decir que ya no tiene vigencia. Y yo 2030, fue pucha, y está lo de los 10 puntos. Cuando miro la vigencia hasta el 31 del 2014, recuerdo que cuando estaba en Salud Cop trabajando, ya puedo mencionarla porque ya no existe, yo salí corriendo para allá para Colpensiones, sudando. Yo que pongo un pie, paso así y cierran la puerta para poderme trasladar del régimen privado. Entonces, esto tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014. Lo que pasa es que existe otra norma que está acá atrás, que es la 2655 del 2014, que lo prorrogó ¿hasta dónde? O sea, 10 años más, o sea que todavía estamos a tiempo. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Entonces, esta es la que define, pues, como les decía, las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Rápidamente me toca pasar, ahí están los artículos, ahí está lo que les voy a explicar. Ojo pues a lo que viene. Entonces dice, si yo tengo 700 semanas cotizadas en alto riesgo, mi empleador me las pagó, ¿cuántas es que son en el régimen privado? 1.300. ¿Cuántas me hacen falta? 600, ¿cierto? 600. Tengo 700 en alto riesgo y 600. Me puedo pensionar a los 55 años, eso es lo que dice la ley. ¿Estamos? ¿Qué les compete a ustedes como tecnólogo en radiología? Revisar la planilla. Decirle al empleador, páseme la planilla y yo me voy al fondo o la descargo por internet a ver si realmente me están haciendo la cotización. ¿Cuánto era? ¿Por TOES? 26. Tengo que confrontarla. Mirar a ver, y cuando yo me dé cuenta que existen discrepancias, entonces ¿qué me tocará hacer? Solicitarle al empleador, venga, y entonces, porque es que después de las 700, por 60 semanas más cotizadas me rebajan un año, es decir, que si tengo 760, ya no es a los 55, sino a los 54 años que me pensiono. No lo dice Jimmy Perea, lo dice la norma, ahí se las dejé. Y si no tengo 760, sino que tengo 820, pues me pensiono a los 53. Lo importante es que no descienda de los ¿qué? De los 50. ¿Estamos o no estamos? Mi pregunta es, ¿será relevante ese dato? No pasa nada, porque de igual manera son continuas o discontinuas las semanas. Lo importante es que el ejercicio que ustedes tendrán que hacer de aquí en adelante es verificar si realmente les... Claro, ¿a dónde arrancó? Por aquí. ¿Pero en qué? Bien. Ok. Ok. Entonces en ese momento. Bueno, no, ya. Bien, ok, vea, aquí me hicieron ir ustedes de una vez aquí, porque yo sabía que esa pregunta venía. Entonces yo fui y le pregunté, yo me fui a la oficina del trabajo, vuelvo y repito, como un ciudadano cualquiera, a ver qué me respondían. Y me dicen, usted tiene que
preguntar allá en la oficina de gestión humana o recurso humano que le entreguen la ¿qué? La planilla, reitero, para confrontarlo. Cuando yo evidencie que existen discrepancias, tendré que preguntarle al empleador siempre y cuando trabaje todavía en la empresa. Y si no, elaboro algo que se le denomina el derecho de petición. Para lo cual, miren, ahí está el artículo 23 de la ley 1755. Y quiero reiterarles, en ese QR que escanearon, ahí les dejé una minuta del derecho de petición porque no requiere abogado. Ustedes lo envían, ahí está la minuta, solamente reemplazar y se la enviamos al empleador, al antiguo empleador, para que él me responda el motivo por el cual no se ha pagado. Cuando él te responda, si te responde dentro del plazo, porque en el COVID ampliaron los plazos del derecho de petición, pero eso fue solamente hasta el 2021. Ya está igualito, de igual manera ahí se los coloqué, creo que está aquí, miren, ahí están los términos. Listo. Si no te responden, puedes elaborar una tutela. Lo puedes hacer con tu abogado particular, lo puedes hacer en un centro, en los, se me olvidó, de las universidades, eso se llama. Consultorio jurídico, en la Defensoría del Pueblo, para que te efectúen precisamente la demanda correspondiente, o en la oficina del trabajo para que coaccionen. Cuando yo me refiero a coaccionar es que obliguen al empleador para que te dé respuesta con respecto a esas semanas que no te aparecen. Reitero, y hago el paréntesis antes de dar la palabra por allí. Ojo, la oficina del trabajo me dijo, hombre, tiene que primero pregunte allá, haga esto, a ver qué fue el otro que me dijo, a ver si lo recuerdo. No recuerdo en este momento. Entonces, bueno, voy a tratar de devolverme a la pregunta. Entonces, como te decía, primero al antiguo empleador mediante derecho de petición. Ya no vas a ir a recursos humanos, no, envíeme la información. Si no, reitero lo de la tutela, pero antes de elaborarla, por favor, remítete a la oficina del trabajo para que ellos obliguen al empleador para que te especifique. Ojo, y con base en ello te pongo una anécdota rápida. Cuando yo fui a Colpensiones, lo hice el lunes, le pregunté yo a la persona que me estaba brindando la asesoría, ve, ¿y cuántas semanas tengo yo cotizadas? ¿Saben cuántos años trabajé yo en radiología antes de estar en la docencia? Aproximadamente 10, 12 años. Y le pregunto, bueno, ¿y cuántas semanas tengo yo cotizadas por alto riesgo? Ahí en cuánto me respondieron. El número de las extremidades del cuerpo. 1, 2, solamente 4. Te escucho. Bueno, una pregunta. Yo aparezco en Colpensiones, listado, para las empresas que he trabajado, que bueno, tengo 900 semanas, pero no todas han sido en el área de como TOE. Ok. Antes empleada normal. Pero me di cuenta que para una empresa con la que trabajé casi 4 años, no me cotizaron en régimen especial. ¿Estás a tiempo? Esperen, el problema es que la empresa se liquidó. Entonces cambiaron de razón social y no sé qué voy a hacer. Pues, ¿quieres que te diga algo? Estamos en las mismas. Pero yo sí tengo la respuesta. La respuesta que me dieron fue, remítase al ente liquidador, si es que todavía existe. Porque yo trabajé en Saludcop y apenas me aparecieron, ¿cuántas fueron? 4. Y yo dije, bien, ¿y a quién le reclamo? Me dijo, diríjase al ente liquidador. Si no le han pagado la liquidación a las otras personas, me van a pagar a mí lo que yo hice. Pero pues la peor diligencia es la que... ¿Cierto? Entonces, buscar el ente liquidador y mirar a ver qué se puede hacer con respecto al tema. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante, reitero, no es que me esté dando el crédito, pero por eso es importante esta charla para que les abra qué. ¿Listo? ¿Vas a preguntar? Sí, hay una pregunta. Gracias, Carlos. Última pregunta, ok, bueno. Si yo estoy en un fondo privado, la empresa me está pagando los 10 puntos de más, esos puntos, ¿el fondo privado los asume? No los asume. Pues los recibe y me los tiene que tener en cuenta, y cuando yo haga el traslado a Colpensiones deben ir. Yo te voy a poner un ejemplo sencillito. Yo aquí tengo 20.000 pesitos, que es lo único que me acompaña, yo te los doy. ¿Tú me los recibes? Claro. Eso hace el fondo privado. Pero se supone que obviamente todas esas cotizaciones deben trasladarse al fondo público. Y si no lo hacen, obviamente tú tienes derecho en la ley para que te lo reconozcan. Entonces, como les mencionaba, no sé si pude aclarar tu inquietud. Sí, gracias. Listo. Vamos a hacer una moción de censura. Vamos a hacer una moción aquí.
tratemos de terminar esta parte de las diapositivas y entramos entonces a un ciclo de preguntas No, pequeñas. Como ya, para ya terminar. terminé. ¿Ah, sí? Ah. Sí, gracias, Ah, ok. jefe. No, lo que yo les quería mencionar como para concluir es que antes de ser un excelente profesional, sea un buen ser humano. No sé qué otra duda. O sea, mi pregunta va orientada sobre el decreto que regula las profesiones, ¿cierto? Para ser TOE como tal. Sí. Entonces siempre hablan todo hacia el lado de salud. Trabajadores expuestos a residencia expresó como el marco de salud, ¿cierto? La pregunta es, ¿un conductor de material radioactivo se considera TOE o no? Muy buena pregunta. Y la respuesta es sencilla. Eso lo define la ARL. La ARL, cuando nosotros, ustedes saben que son 5 grados, nosotros estamos en el 5º. Esa es la ARL la que emite ese concepto y con base en ese concepto ya el empleador realiza el pago correspondiente. Es la ARL. Ya ustedes tendrán que mediar es con la ARL. Es ella y solo ella la que emite ese concepto de TOE. Ahora, muy bien, para complementar lo que tú me decías, si bien no les están cotizando, entonces de pronto, de igual manera que a los demás, pues ellos tendrán que remitirse mediante el mismo mecanismo que es sencillo, derecho de petición, remítase a la ARL y dígame por qué no lo soy, a sabiendas de que puede inclusive ir a evaluar mi puesto, a ver si es cierto, y con base en ello, entonces, obviamente, emitirá un concepto. Una cosa, o sea, si yo soy TOE y estoy en un fondo privado, Sí. el empleador debe igual cotizar el 16% más el otro 10%. 10. ¿Sí? O sea, sí o sí. Sería el 22. Ah, ok. El 22. Y el 4% lo asumes tú. Aunque uno nunca lo siente porque eso lo descuentan allá, pero eso es importante. ¿Listo? No sé Ok. qué otra inquietud. No, es porque yo trabajé como los primeros 3 años, pero yo estaba en un fondo privado y a mí me dijeron, pásate a Colpensiones, yo me pasé a Colpensiones, pero esos 3 años a mí no me pagaron ese... Ajá, eso adicional no me pagaron. Si tú, pero eras expuesta, estabas. Sí, claro. ¿Y la empresa todavía existe? Sí. Envía un derecho de petición. Eso es como cuando va el toro por ahí, cógelo con la cuerdita y jálalo. La cuerdita del derecho de petición. No, pero yo quiero ese micrófono. Dale. No. Tranquila. Que están grabando. Ah, ok. Vale, lo que pasa es que a mí me pasó algo en el 2014 que decían que había plazo hasta ese diciembre. Sí. Y yo fui corriendo pues con mis papeles, me pasé, pero hace poquito me surgió la duda si yo realmente estoy ahí como Como alto TOE. riesgo Ajá. o si estoy normal. O sea, lo importante es que apareces como alto riesgo, obviamente en la ARL. Allá lo que te hacen en Colpensiones es el aporte del 10% adicional. Y eso es lo que tú tendrás que verificar en tu planilla. Ah, o sea, Eso. Colpensiones no lo coloca porque es que me mandaron el historial y yo decía, pero en ningún lado sale ya. No, y yo creo que lo mejor en Colpensiones, definitivamente, lo mejor es ir directamente. Sí. Sin no consultarlo por nada. Vaya directamente y explíqueme cuántas semanas tengo cotizadas por alto riesgo. Y en caso tal de no tener ese monto, puedes elaborar el derecho de petición. Si estás todavía trabajando con la empresa, ve a Gestión Humana y pregunta el por qué.